Súper. Ahora sí, buenas tardes a todas y a todos los que están acá. Se viene un feriado largo. Espero sea útil para ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día va a ser separar la ayudantía, yo creo que en tres partes. Digamos, la primera es explicar la tarea, al menos hasta la parte de refracción sísmica. Después, el tema de la localización, voy a enseñar a usar como el programa que vamos a ocupar, cómo se ocupa, lo que esperamos del análisis. Y después vamos a hacer un paso por un poco la teoría de sismología, cosas que no hayamos visto con los problemas, sino que más cualitativamente, y por si alguna o alguno tiene otras cosas que hacer. ¿Ya? Entonces, no sé si vieron la tarea, han tenido la oportunidad de verla. Entiendo que también es en parejas, así que súper. Entonces, partamos así. La P1 habla de entonces el uso de las ondas sísmicas para exploración, ¿cierto? Más allá que eh, quizás algo más sismológico, y es un perfil de refracción sísmica. Ya entonces, estas son curvas camino-tiempo que ya están picadas las primeras llegadas, entonces, y acuérdense que las primeras llegadas están relacionadas con algo. Eh, y estos son los datos, ¿ya? Eh, Ojo con las unidades. En general, la velocidad de onda sísmica es bueno usar kilómetros partido por segundo muchas veces, pero sean conscientes de las unidades, ¿ya? Entonces, simplemente tienen que graficarlo, lo vimos igual un poco en la última clase, creo, y van a encontrar, no es lo mismo, obviamente, van a encontrar algo así, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes ajusten pendientes a esta curva que parece que tiene algunas pendientes, y les digo que tienen que ajustar tres rectas en esta curva, ¿ya? Pueden ser más, pueden ser menos, completamente de acuerdo, pero les estamos pidiendo tres, ¿ya? Y creo que todas y todos entendieron bastante bien el cómo eh, hacer ajustes lineales en Excel, así que no creo que sea algo para repasar, porque lo tuvieron que hacer para la tarea 1 también, ¿sí? Entonces, súper importante, es un gráfico camino-tiempo, entonces el tiempo va acá. Ya tengan cuidado con cómo ponen los ejes, porque las pendientes cambian de interpretación si uno cambia los ejes, ¿cierto? Entonces, estas pendientes además están de alguna forma relacionadas con las velocidades de el modelo, ¿cierto? Entonces, nosotros sabíamos que las primeras llegadas, un poco el video, ¿cierto? Las primeras llegadas que están picadas en que están picadas en la tabla es un poco esto, ¿cierto? Que ocurre un martillazo, un experimento de reflexión, y entonces están marcando esas primeras llegadas que se ven en el video. El mismo video que vimos, creo, la otra vez en clases. ¿Ya? Entonces, obviamente, las pendientes, no sé si puedo ser más explícito aún, tienen que ver con lo que le estamos pidiendo en esa pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le estamos pidiendo en el fondo que ajusten tres rectas? Porque queremos que, o vamos a suponer, ¿cierto? O por instrucción le vamos a decir que estamos en un medio que tiene dos capas y un semiespacio homogéneo. ¿Saben lo que es un semiespacio homogéneo? Lo conversamos en la clase pasada, ¿no? O la anterior a sísmica, por favor, si alguien no lo sabe. Es que veo esto en otro ramo, entonces como que se me traspapelan. Vimos lo que era un semiespacio homogéneo, ¿cierto? Sí, o sea, lo que aquí nosotros suponemos es que si bien las velocidades, por definición, ¿cierto?, siempre tienen que ir aumentando en profundidad porque si no, no se alcanza el ángulo crítico para que exista la refracción, ¿cierto?
nosotros estamos asumiendo que todas las capas son capas planas y son estratos con velocidades homogéneas. Es decir, no hay un gradiente de velocidad en esta capa, sino que toda la capa, la velocidad de la onda P, ¿cierto?, es V1. ¿Ya? Y un semiespacio significa que en el fondo yo sé que aquí hacia abajo, ¿cierto?, existen más cosas o no, pero yo soy incapaz de ver otra recta o de calcular otra pendiente, entonces yo soy incapaz de ver, por ejemplo, una velocidad V4. Entonces, como yo digo, yo no sé qué hay más abajo, no puedo calcular el espesor de este, lo único que supe fue que había una onda que se refractó por acá, ¿cierto? Entonces sé que existe un medio 3, o quizás un 4, 5, 6, pero yo no sé qué profundidad. Entonces, uno dice semi-espacio homogéneo porque en el fondo es un semi, porque uno sabe algo de ese espacio, pero no lo sabe todo. Si lo supiera todo, habría que calcular su espesor. Y ahí tiene que ver con, lo vimos un poco con que las ondas eventualmente ya no llegan, ¿cierto?, a los geófonos, porque se van refractando más afuera quizás del arreglo, hay un montón de cosas. Entonces, cuando yo digo que se crea un modelo de n capas, entonces son n capas, son n más 1 capas, porque la última capa en el fondo no tiene espesor. Ya pueden ocupar esta fórmula, que en el fondo tienen que desarrollar la sumatoria, pueden ver las ayudantías cómo se llega a esa fórmula, pueden ocupar otra cosa también, que lo vieron en clases. Marcelo tiene una duda con la fórmula, adelante. Ahí la distancia X, si yo la veo en el gráfico, sería donde cambia la pendiente, ¿cierto? O sea, porque ahí recorre toda la... O sea, ahí la onda refractada recorre todo, ¿o no? Ahí estoy un poco confundido. Sí, mira, lo que pasa es que en el fondo nosotros vamos a tener, o tú vas a encontrar, cuando ajustes las rectas, tú vas a tener en el fondo, tú ya tienes T de X, ¿cierto? Tú ya tienes el lado izquierdo. Sí, sí. Entonces, en verdad, como que es una ecuación, ¿cierto?, que depende de X, entonces puede ser como cualquier X. No sé si se entiende. Ah, ya, ya, la tía. Ya entendí. Sí, en el fondo, acuérdense que cuando nosotros llegábamos a las ecuaciones de refracción, nosotros sabíamos que siempre llegábamos a algo que tenía que ver con la velocidad de la capa refractada, ¿cierto?, con una pendiente, y el resto era un coeficiente de posición. Y en el coeficiente de posición es donde está la respuesta para encontrar los espesores. ¿Sí? Entonces, pueden hacerlo por esta fórmula o pueden hacerlo como por intuición, ¿cierto? O calculando cada una de las capas. Sí, porque el coeficiente de posición dice cosas, yo sé que lo vieron en clases también, entonces como que hay diversas formas de hacerlo, yo les dejo una fórmula que es una forma, ¿cierto?, que es expandir la sumatoria nomás en el caso de la capa 2, ¿cierto? O, ¿ya? Sí, me queda más claro. Gracias. Entonces, la primera pregunta es calcular las velocidades. Ojo con las unidades, la segunda pregunta es cómo calcular los espesores, ¿ya? Y la tercera es que hay que interpretar el resultado, o sea, de parte de la P1, ¿cierto? La última parte es interpretar su resultado, y para eso como que los guío un poco más. Eh, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las fuentes de error que ustedes encontraron en generar este modelo? Recuerden que este es un modelo, no es la realidad. Si efectivamente cuántas pendientes veían, porque nosotros le dijimos que encontraran al menos 3, podían haber más, ¿cierto? No lo sé. Entonces, esto tiene que ver con la metodología. Cuando uno analiza su resultado, también tiene que ver el cómo, analiza el cómo llegó a su resultado, ¿cierto? A lo mejor habían partes en las que no estaban tan seguros o las justificaron, en el fondo es justificar más o menos también lo que hicieron. Y después viene el tema de la interpretación de su resultado, que es como otra cosa, ¿ya?
Y la interpretación de su resultado tiene que ver que estamos trabajando con ondas P, ¿cierto? Ondas de primera llegada, ondas tipos compresionales, y ustedes saben que tienen una velocidad en el suelo. Entonces, si yo encuentro de alguna forma la velocidad, puedo decir más o menos qué es, ¿cierto? Es un poco la idea. Aquí tenemos una tabla que les puse de ejemplo, no tienen que guiarse por esta tabla necesariamente, pero ustedes pueden ver que tenemos, por ejemplo, no sé, depósitos de morrenas glaciares, ¿cierto? Y sus velocidades de onda, también sus velocidades varían harto. Entonces, ahí tienen que entrar a interpretar, ¿cierto? Y a qué tipo de suelo tiene que ver con eso. A lo mejor es un suelo, o a lo mejor se refiere netamente a lo que es suelo, ¿cierto? No sé si tienen tanto conocimiento del suelo, pero podrían decir como una capa porosa, un suelo saturado. Ahí pueden ser un poco más creativos, ¿cierto? Pero en el fondo la idea es que ustedes ocupen las velocidades que encuentren para dar una interpretación relacionada con, ¿cierto? Porque no, ni una gracia que ustedes dijeran como es esto porque hay un sondaje eléctrico vertical que dice esto, como que, ¿cierto? Tienen que usar lo que encontraron. Y finalmente, ¿qué información sería necesaria para complementar su resultado si es que consideran que su resultado es insuficiente o fueron capaces de interpretarlo como querían o qué necesitarían para tener más información? Es un poco eso, ¿ya? No sé si se entiende más o menos la pregunta 1. ¿Alguna duda? O cuando haga la tarea le va a salir las dudas. A priori se entiende, ¿cierto? Sí. Entonces esto es como parecía a la P1 de la tarea 1, ¿cierto? Entonces hay que tener ojo con los gráficos, ¿cierto? Que los gráficos estén bien etiquetados. En este caso este gráfico no está bien etiquetado porque en el fondo dice como offset, pero perfectamente uno podría decir como posición o curva camino-tiempo, ¿cierto? Pero que tenga etiquetas los ejes, que tengan unidades los ejes, que tenga título el gráfico, las pendientes que ustedes calculan. Las pendientes que ustedes calculan tienen unidades, ¿cierto? Sean consistentes con las unidades también. Son todas las cosas que creo que puedo corregir o decir de las cosas que hicieron en la tarea 1 que no quiero que se repitan en la tarea 2. ¿Ya? Y también tengan ojo cuando pongan el gráfico porque a veces como que se desconfiguraba un poco, pero como adjuntaba los Excel no hubo problema. ¿Ya? Ya, entonces pasamos a la pregunta de sismología entonces. O en el fondo es una tarea de onda sísmica, ¿cierto? Y la primera pregunta es como para exploración sísmica y la segunda tiene que ver con el uso de la fuente, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con la P1? No, no, ya. Entonces, como esta clase vamos a ocupar un poco más de PowerPoint, literal. En el fondo dice el terremoto de San Juan, Argentina, que fue en enero, ¿cierto? No sé si alguna o alguno lo sintió, se acuerdan. Fue un terremoto bastante entretenido en general porque las profundidades podían ser bien interesantes, pero usando la diferencia de tiempo entre la onda P y la onda S tienen que estimar el epicentro del terremoto de San Juan. O sea, ahí hay como una pista, ¿cierto?, de dónde más o menos tiene que quedar, pero tienen que usar esto, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, lo vimos un poco la clase pasada, pero aquí nosotros vemos un registro de estaciones que están todas conectadas, ¿cierto? Del Centro Sismológico Nacional, de quien nos va a venir a dar una charla el 8, y nos van a explicar un poquito mejor. Pero, ¿dónde creen, no sé cómo decirlo, pero ¿dónde creen que partió que hubo un sismo? Estas estaciones están registrando en el mismo tiempo. No sé cómo explicarlo, pero si ustedes vieran esto, dirían, ¿dónde se originó el sismo o dónde partió el sismo?
Al medio, arriba, abajo. Juan dice al medio. ¿Por qué Juan? Porque llegó primero a estas estaciones, ¿cierto? Porque este es tiempo continuo, ¿ya? Entonces, yo sé que no se ve a esta altura, pero lo hablamos en la clase pasada de esto de diferenciar la primera llegada de la segunda llegada, ¿cierto? Las P y la S. Pero ¿qué va pasando con las primeras llegadas y después el frente de ondas que tiene como más energía acá? ¿Qué pasa con esto? Donde tengo el cursor siempre sería la primera llegada, ¿cierto? Sería la onda P. Y luego donde tengo un poco más de energía tendría la onda S, ¿cierto? Cambiamos de tipo de onda, ¿cierto? Y es un poco lo que conversamos en la clase pasada con el sismograma que, les, que, que vimos en la ayudantía, ¿cierto? Eh, entonces, a medida que yo me alejo de la estación, perdón, yo me alejo del sismo, del epicentro, el tiempo de llegada de la onda P y de la onda S va aumentando. Y como que les quise poner esta foto porque claro, nosotros podemos ver el video de Iris, ¿cierto? Pero así se ve, ¿cierto? Es como muy visible que efectivamente va aumentando el tiempo de llegada entre la onda P y la S a medida que yo me acerco del epicentro del sismo, ¿cierto? Entonces estas son estaciones del norte de Chile y estas son hacia el sur y podemos ver cómo se va ensanchando. ¿Lo ven o no? ¿O no se entiende lo que estoy hablando? Que nosotros hablamos de que podíamos ocupar el tiempo de la onda P y de la onda S de diferencia porque nosotros sabemos que mientras más pequeña sea esa diferencia de tiempo, voy a estar más cerca del sismo y mientras más grande sea esa diferencia de tiempo entre la primera llegada y la onda S, estamos más lejos, ¿cierto? Esa era como más o menos la idea de la clase pasada. Eso está como claro, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es como aquí se puede ver como visualmente eso, que yo tengo el sismo que ocurrió donde tengo el cursor, y a medida que yo me estoy alejando, se empieza como a alejar, entre comillas, de los registros la onda P de la onda S, y eso significa que el tiempo empieza a aumentar. ¿Sí? Ahí sí. Ahora sí. Súper. Y en el fondo como que es muy visual y es muy real y como que por algo se hace, ¿cierto? Pero cuando venga la charlista del centro sismológico, vamos a poder preguntarle un poco más de si en verdad lo hacen así con el tiempo de llegada de la onda P S, ¿cierto? Entonces, como ya les dije, tienen que ocupar el tiempo de la onda P y de la onda S, ¿cierto? Y usar la fórmula que vimos en la clase pasada para calcular esta distancia que era un radio, ¿cierto? Porque podía estar en cualquier dirección, porque a priori nosotros no sabemos desde qué dirección vino a la estación esa onda sísmica. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener registros, van a tener 6 registros que son así. Ya hay algunas que son, hay algunas estaciones que son, ¿cómo decirlo?, que están más cerca, que están más lejos, pero la gracia es que van a tener el tiempo. En la figura sale el tiempo de llegada de la onda P y de la onda S, no la tienen que ver en el sismograma. Lo que sí podrían ver sería analizar y decir, está como rara esta llegada, a lo mejor esta estaba muy lejos, a lo mejor no la voy a ocupar, porque ¿cuánta es la cantidad mínima de estaciones que ustedes necesitan para localizar un sismo usando esta metodología? Yo sé que lo vieron en clase. La metodología de la triangulación. 3, ¿cierto? Al menos 3. En eso estamos de acuerdo.
¿Ya? Entonces, ustedes tienen que explicitar, porque no se los vamos a dar, ¿cierto? Una velocidad de onda P y una velocidad de onda S. ¿Ya? Pueden justificarla desde alguna ayudantía, pueden justificarla desde algún material de clases, pueden justificarla desde la bibliografía. Y recuerden que también nosotros vimos en la ayudantía que se cumplía a veces algo que hacía que la velocidad de la onda S y la velocidad de la onda P estuvieran relacionadas como por una raíz de 3. Ya, eso también lo pueden ocupar. Pero tienen que explicitarlo porque en el fondo la velocidad es que ustedes elijan el tiempo del que va a estar calculado, ¿cierto? Que está en las imágenes, pero las velocidades son algo que ustedes se van a tener que dar para calcular la distancia, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Nosotros no les vamos a dar velocidad de onda S y de onda P. Ustedes van a tener que decirnos cuáles ocuparon. O sea, es como la densidad. ¿Sí? Marcelo, es que estas no son las imágenes. Sí, las imágenes son las que están en la ayudantía. A ver, déjame ver si puedo buscarla. O a lo mejor... claro, deberían estar viendo la foto, ¿cierto? Son más o menos así las que ustedes reciben. Reciben dónde está la estación, en este caso las estaciones GEO del Plate Boundary, etcétera, un experimento de sismología que ya no existe. Y ustedes van a tener la onda P y la onda S. La hora en el que llegó. Y también la hora desde que comenzó el registro. Ya, ahora les recomiendo usar esa, la hora específica. ¿Ya? Entonces, no sé si están viendo la figura. Sí, así van a ser, son 6, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden decir como, ¿sabes qué? Siento que a lo mejor esta estación tiene mucho ruido, esta estación no veo la onda S o la P donde la pusieron, ¿cierto? Entonces no la voy a ocupar. Entonces esa es parte de la discusión también. Ya, por eso les ponemos más estaciones de las que se necesitan. ¿Sí? Entonces voy a compartir toda la pantalla porque me voy a ir saltando de... no sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, la imagen acá era más que nada como para mostrar que a veces estas cosas se calculan automáticamente. Ya la onda de la llegada P, la onda S, ¿cierto? Para cierto sí. Y ahora vamos a entrar al programa que tienen que ocupar para hacer la triangulación. Yo creo que igual lo vieron en clase, pero para eso está la ayudantía, ¿cierto? Entonces, todos deberían ver, sí, ¿cierto? Deberían ver como el mapa. Súper. Entonces, esta es una herramienta muy buena que uno puede agregar una estación en el mapa y ustedes deben haberlo visto que uno la puede mover, ¿cierto? Y puede agregar otra estación y puede aumentar o disminuir el radio y es una forma de localización o de, una vez que yo encuentre el radio, dibujarlo, ¿ya? Pero vamos a hacer un poquito más, ¿cómo se dice? Voy a hacer un poquito más mecánico y voy a hacer exactamente lo que tienen que hacer para la tarea, ¿ya? Yo tengo acá, yo ya hice mi tarea y tenía varias estaciones. Como ya les dije, dentro de la imagen está la latitud, la longitud y el código. Generalmente son 4, generalmente son 3 letras las estaciones sismológicas y las de GPS son 3, pero bueno. Y lo que yo hice fue tomar la longitud y la latitud y yo ya hice el 1
partido por BS menos 1 partido por BP y tengo la distancia calculada acá, ¿ya? Elegí cierta velocidad de onda S, elegí cierta velocidad de onda P y multipliqué por la diferencia de tiempo, ¿ya? Y tengo estas 3 estaciones. Y porque dije que iba a ser un poco más mecánico, están viendo todo, ¿cierto? Porque es como compartir pantalla y se ve todo. Sí, súper. Entonces, la estación 1, yo puedo poner aquí que se llame NNA, ¿cierto? Que es una de las estaciones que yo ocupé. Entonces está la longitud y la latitud. Entonces acá yo tengo la latitud. Este es un archivo que yo me creé, por supuesto. Y puedo agregar la longitud. Y puedo poner la distancia que yo quiero en kilómetros. Listo. Entonces, ahora ya no es como algo en el espacio que yo no sé que existe, sino que es una estación en su latitud y longitud correspondiente, ¿cierto? Y esta distancia que yo calculé usando la fórmula. ¿Sí? Entonces tengo que tener ojo con no moverla, ¿cierto? Porque en el fondo estaría moviendo esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que agregar otra estación, ¿cierto? Y puedo agregar la estación G08. Y voy a hacer lo mismo. Le voy a poner el nombre, ¿cierto? La latitud. Y la longitud. Y la distancia que yo ya calculé usando la fórmula, usando ciertas velocidades de onda P y onda S que justifiqué muy bien en mi informe. Entonces, wow, la estación entonces estaba muy al sur de Chile, ¿cierto? Y esa es la ubicación de la estación y yo no tengo que hacer nada más. ¿Sí? Y finalmente voy a agregar otra estación y va a ser esta estación. Generalmente estaciones tienen nombres más largos, pero la latitud, entonces está en el hemisferio norte. Listo. Entonces esta estación, si yo me alejo un poquito, está obviamente muy al norte. Sí, entonces yo ya agregué las 3 estaciones. ¿Alguna duda con eso? Y de hecho uno puede ver en list las estaciones que tiene. Sí, no. Entonces, si ustedes tuvieran que adivinar, ¿cierto? O en este caso no estamos adivinando, sino que estamos usando una metodología científica, ¿dónde estaría el epicentro de este sismo? Es una pregunta. En la intersección, ¿cierto? En la intersección de las 3 circunferencias. Y ahí me quedó como justo. Entonces, uno en esta herramienta puede agregar un evento. Entonces uno puede agregar el evento. Ahí está, en 0,0. Y en el fondo puede marcar. Entonces, ¿dónde está la estrellita, cierto? De hecho, miren, la estrellita es tan pro que tiene una X para
Entonces ahí estaría nuestro sismo localizado, ¿cierto? ¿Dónde está la estrellita? ¿Alguna duda con esto? Entonces, después, por ejemplo, uno puede descargarlo como archivo de Google Earth. Y uno después puede abrirlo. Entonces ahí uno puede ver dónde está la estación NNA, ¿cierto? La estación marcada ahí. También dónde estará el sismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? No he visto el chat. Súper. Entonces, aquí yo puedo hacer más de una circunferencia, menos de una circunferencia. A lo mejor las circunferencias les pasaba esto, ahora voy a dejar de ser. Entonces, a lo mejor les pasaba que esto me quedaba así. Entonces, perfectamente yo podría decir como, a lo mejor mis velocidades no fueron las mejores, pero más o menos sé dónde podría estar la intersección, ¿cierto? Permite como un margen de error, ¿cierto? Sí. Y así es como se usa este programa. ¿Alguna duda? Obviamente ustedes le pueden poner más estaciones. De hecho, mira, uno puede poner los terremotos. Wow. Y obviamente este era el terremoto de Iquique. ¿Ya? Y obviamente no me quedó bien en la costa, está un poco corrido, pero eso yo tengo como que analizarlo después. ¿Por qué les pido que hagan el Google Earth? Pueden ocupar cualquiera de las imágenes. Lo importante es que como buen mapa, que tiene que tener un buen mapa, orientación, escala, simbología, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en el fondo es útil? Es porque la parte B dice realizar un análisis del resultado, ¿ya? Comparar su resultado con otra fuente de información. Y a lo mejor es útil tenerlo en Google Earth, porque yo puedo meterme a la página del Centro Sismológico o a la página del Centro Sismológico de Estados Unidos o a la página del Instituto GFZ de Alemania, que entre paréntesis son las tres grandes lugares donde uno busca cosas sismológicas y eso me permite comparar, tomar la latitud y la longitud de cada uno de estos organismos y compararla con la mía en el mapa. ¿Sí? Es más que nada por eso. Les va a permitir quizás hacer una mejor comparación. A lo mejor les va a permitir decir como, este terremoto no tiene pinta de haber estado como en Copiapó, ¿cierto? A lo mejor está un poco desplazado. A lo mejor se parece mucho, se parece muy poco a la localización de los otros, ¿cierto? A lo mejor si ocupo estos registros, hago que estos tres registros y no estos otros tres registros que yo escogí, me acerco más a la ubicación de alguna de estas tres agencias o a la ubicación de las tres, porque también se van a dar cuenta que siempre como que hay unos márgenes dependiendo de cómo calcularon el epicentro. ¿Sí? Por eso yo creo que es útil que lo exporten a Google Earth, para hacer esa comparación, ¿cierto? Porque si no, estarían diciendo como poner una tabla, ¿cierto? 74.44, 73.22 y eso no dice mucho, ¿cierto? Al comparar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Entonces ustedes pueden buscar otra fuente de información y comparar su resultado
y nos gusta harto, o la idea de las tareas, como se las dije también en la tarea 1, es la interpretación, el análisis, otro tipo de habilidades que quizás no podemos evaluar tanto en pruebas de cátedra o en ejercicio. Ya. Ahora, también es muy interesante este terremoto porque como que costó mucho localizarlo. ¿Ya? Y la profundidad podía ser muy profundo o muy poco profundo, entonces también es como un poco entretenido que traten de investigarlo también y compararlo con sus resultados. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante también que busquen información del terremoto en sí? Porque tienen que compararlo con el terremoto del Maule de magnitud 8.8. ¿Y cómo compararlo? Tienen que compararlo usando esa relación entre momento sísmico y magnitud de momento que vimos en la ayudantía pasada. ¿Se acuerdan? Yo dividía la magnitud de momento de mi terremoto por el que yo quiero comparar y veo cuántas veces es uno del otro. ¿Sí? Que lo vimos al final de la clase. Se ven unos cuadros negros. Deben ser la forma de compartir mejor. Ahí va a aparecer porque cuando abro el chat. Entonces, mejor vamos a dejar de compartir y vamos a compartir de forma tradicional. Ahí no se debería ver ningún cuadro negro. ¿Sí? Sí, no se ve, no, sí se ve. Súper. Uno ya le va aprendiendo las mañas. Entonces, tienen que compararlo diciendo cuántas veces fue el terremoto de San Juan, el terremoto del Maule. O el terremoto del Maule equivale a 20 veces el terremoto de San Juan, o 20 terremotos de San Juan equivalen a un terremoto del Maule, ¿cierto? Tienen que hacer esa comparación y por eso les doy la magnitud de momento 8.8. Y también que lo comparen respecto al tipo de terremoto. Y es algo que vamos a ver esta clase y que también se los aprovecho de decir ahora. Existen en Chile distintos tipos de terremotos que tienen que ver con su origen y su ubicación y el proceso que los genera, ¿ya? Entonces tenemos sismos interplaca que están en la costa, sí lo vamos a ver también más adelante, entre 10 y 60 kilómetros que corresponden al sismo típico de subducción, Maule, Iquique y Yapel, ¿cierto? Valdivia, Chiloé. Después existen terremotos intraplaca de profundidad intermedia. ¿Por qué intraplaca? Porque son terremotos que bajan por la placa que está subductando. Y estos terremotos, tenemos el terremoto de Chillán en el 35 que lo destruyó, ¿cierto? Tenemos el terremoto de Tocopilla también, el 2005 creo. Bueno, en verdad no importa mucho el año, pero existen ese tipo de terremotos que causan bastante destrucción y que se ocurren sobre la zona central o en la zona cordillerana aproximadamente, y son bastante profundos, ¿ya? También hay registros en el norte, en Perú, ¿sí? Al norte de Arica ocurrió un sismo de interplaca bastante profundo, a casi 400 kilómetros, me acuerdo, hace un par de años o más, porque el tiempo parece que pasa más rápido de lo que pienso, y destruyó como una ubicación muy particular, ¿ya? Entonces, esos son sismos de placa de profundidad intermedia, los vamos a conversar un poquito más adelante. Existen los sismos tipo corticales, que ocurren por la deformación del frente cordillerano, ¿cierto? Por esta compresión, las fallas corticales, la falla de San Ramón, la falla de Coya, ¿cierto? La falla del Fierro, cerca de San Fernando, o la falla de Pichilemu, también. Y esos ocurren en la depresión central y la cordillera principal, ¿cierto? Y existen los terremotos tipo Outer Rise, ya que tiene que ver con que, imagínense que aquí se está doblando algo, ¿cierto? Entonces, si ustedes, no sé, esto siempre lo hacía en clases, pero si ustedes doblan su muñeca, van a sentir que igual cerca del codo hay como cierta tensión, ¿ya? Y eso es lo que produce un poco los terremotos tipo Outer Rise, que están como un poco, están en océano, no son muy significativos, son poco tsunamigénicos y en general no son tan importantes.
Ya, y tiene que ver con esa tensión porque estoy doblando acá esta placa, lo vamos a ver también ahora que empezamos con geodinámica y propiedades elásticas de la placa y la litósfera y todo eso, pero hay esfuerzos que se generan acá producto de la subducción de acá y que produce estos terremotos, ¿ya? Entonces cuando dicen al tipo de terremoto que corresponde, comparen con el terremoto del Maule, qué tipo de terremoto fue el terremoto del Maule, qué tipo de terremoto fue el terremoto de San Juan, y eso es lo entretenido, que el terremoto de San Juan podía ser uno, podía ser otro de estos cuatro, y a cada minuto había una solución que te podía decir que era uno, que era otro, porque, bueno, la charlista del Centro Sismológico lo va a decir, pero en general los sismos se localizan súper mal en profundidad, súper mal, y siempre está como a 10 kilómetros como la primera respuesta. Entonces siempre que ustedes vean que ocurrió un sismo, van a ver que la profundidad va a ser como 10 kilómetros, porque es como la primera iteración de los algoritmos. Y después puede bajar o subir, y en este caso hacía esto. Entonces algo que vamos a seguir viendo, pero entonces van a tener que buscar información extra, ¿cierto? Citar fuentes. O sea, no es como una gran investigación bibliográfica, pero van a tener que buscar información de cómo fue el terremoto de San Juan, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con esto al comparar? ¿A qué me refiero? Al tipo de terremoto, ¿cierto? ¿A qué tan grande fue uno en comparación al otro? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? No tienes duda. Ya. Súper. Y finalmente tenemos la P3, que es mi pregunta favorita. Porque claro, había muchas formas de evaluar que ustedes supieran la diferencia entre magnitud e intensidad, ¿cierto? Pero creo que espero que salga bien y que a nadie le incomode que hayamos pedido un video menor a 60 segundos para todo público, donde ustedes expliquen de una forma creativa, ¿cierto? Donde ustedes expliquen de forma creativa la diferencia entre intensidad y magnitud. Marcelo, no es necesario que salgan en el video, obviamente, y como sale explícitamente en las instrucciones, no se deben respetar todo el normamiento de la universidad, no se tienen que usar ningún tipo de lenguaje, etcétera, y además no se tiene que poner en riesgo la contingencia sanitaria, y por lo tanto no le estamos diciendo que salgan ambos, no, para nada, no se tienen que juntar. Ya quiero dejarlo claro, lo dejo claro en el video, queda grabado y está explícito en el enunciado, ¿cierto? No ir contra la contingencia sanitaria, ¿sí? Entonces puede salir uno, pueden salir los dos, los pegan, pueden no salir nadie, ¿cierto? Y hacerlo de otra forma, pero es un poco la creatividad, ¿cierto? Y, y tiene que ver con que si ustedes son capaces de explicar algo, significa que al menos lo tienen que entender, ¿cierto? Y también está como un poco eh, yo creo que el valor social como su profe de geoaplicada, que cuando uno sabe algo tiene que compartirlo, ¿cierto? Porque si no, no sirve mucho. Entonces, por eso la idea es que sea apto para todo público. Es libre, por eso yo puse estas imágenes, ¿cierto? Que no sé si son la inspiración, es una página bien entretenida, o que uno llamaría entretenida cuando llega a cierto nivel de ñoñería máxima, eh, y es un poco eso, acercar, usando lo que está de moda, ¿cierto? Un meme al conocimiento que uno tiene para hacer como la vinculación y poder explicarlo de una forma más entretenida, ¿cierto? No es necesario que ocupen sus voces, no es necesario que salgan ustedes, sino que imagínense que necesitan hacer un video creativo, explicativo, entretenido, en TikTok, que entre paréntesis yo no sé usar, pero donde puedan explicar la diferencia entre intensidad y magnitud de un terremoto, ¿sí? Entonces aquí yo le puse como un poco la inspiración, que por mucho que son chistosos, ¿cierto? Tienen sentido, ¿cierto? Como que en los sismos existen este tipo de ondas, no se dice grados ni escala de Richter, ¿cierto? Se habla de magnitud de momento y no existen los grados. O lo vamos a ver también que la magnitud de momento le gana a estas magnitudes locales y magnitudes de coda, ¿cierto? Entonces, son cosas que es conocimiento que ustedes se supone que lo saben y lo tienen que traspasar de una forma creativa, ¿sí? No, el video no se tiene que publicar, salvo que salgan muy buenos, y con su permiso podemos hablar con la gente del Par Explora, a las que yo conozco bastante, y si les tinca subirlo, no es necesario. Pero si salen buenos,
Porque hay información útil y por eso la idea es que sea apto para todo público también, no solamente para personas que sepamos, ¿cierto? Sino que tienen que tratar de explicarlo. Sí, después todos somos virales, no sé a qué nivel de viralización llegaremos, el Rancagüino, el tipógrafo. Eh, pero la idea es que yo sé que si ustedes son capaces de hacerlo, van a haberlo entendido y es lo que nosotros buscamos. Y lo queremos hacer de una forma distinta, más entretenida, más juvenil. Cuando uno dice eso ya está muy viejo. ¿Ya? Preguntas sobre esto, entonces no necesariamente tienen que salir ustedes en el video, no necesariamente tienen que usar sus voces, no tienen que juntarse, simplemente tienen que hacer un video explicativo de 60 segundos, una cápsula educativa entretenida nomás. Ahí estas son ideas, ¿cierto? Y obviamente el contenido tiene que estar correcto, ¿cierto? Tienen que decir efectivamente cuál es la diferencia. Ojalá que esto los motive un poquito, ¿cierto? Eso con la tarea. 1 de julio. Sí, hay unos memes más buenos, pero hay que entender más para apreciarlo. Eso. Así que aquí, bueno, de hecho es bien interesante la aproximación. Hay poca difusión geocientífica en Chile, así que si sale una página de memes del curso no me quejaría, en el sentido de que divulguen después estos conocimientos. Eso con la tarea. ¿Alguna pregunta? Ya expliqué el programa, cómo se usa, que ustedes tienen que explicitar las velocidades, que se puede exportar a Google Earth, las páginas donde pueden sacar la comparación, a qué me refiero con tipo de terremoto. ¿Sí? ¿Quedaron esos conceptos claros? Entonces, ahora las personas que, si no queda ninguna duda, las personas que quieran empezar a aprovechar, no tienen dudas, espero que tampoco, no tengo pruebas ni tampoco dudas, no sé. Y ahora las personas que tengan que hacer otra cosa están en libertad de acción, siempre lo han estado, pero vamos a repasar y vamos a conversar y vamos a pasar contenido respecto a sismología, pero ya cosas más cualitativas, porque el curso de ahora en adelante va a ser mucho más cualitativo, porque no tenemos los conocimientos aún para calcular ecuaciones diferenciales con las que se maneja el calor, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito más de tectónica, de volcanismo, de placas, un poco lo que vieron en Introducción a las Geociencias, pero con un poquito más de número geofísico también, o quizás con algunas mediciones que se hayan hecho. Entonces, como les había comentado, existen diversos tipos de terremotos en Chile. Esta es una de los compendios más actualizados por Ruiz y Madariaga del 2018. No sé si Laura debe haberlo visto también en clase. Y aquí se ponen, como ustedes pueden ver, grandes sismos que han ocurrido en las costas chilenas, solo en la costa, ojo. No se ponen los que han ocurrido intraplaca, ¿cierto? O en otra zona. Y se puede ver que existen diversas profundidades. En general, los sismos que ocurren en la costa, ¿cierto? Cerca de la fosa, que serían estos contactos interplaca, están dentro de las profundidades que hablamos, ¿cierto? Y pueden ver que son la gran mayoría de los sismos en Chile. Después empieza a aumentar un poco más la profundidad. En el fondo ya estamos llegando al fin de la placa subductante, o todavía estamos chocando a la placa continental con la placa oceánica. Después empiezan a ocurrir estos sismos que son de profundidad intermedia, ¿cierto? Y los que son bastante profundos, que definitivamente son intraplaca y pueden ver más o menos tanto longitudinalmente cómo se van moviendo y las profundidades que van teniendo. ¿Ya? Entonces, por eso en Chile ocurren distintos tipos de terremotos. ¿Ya? Cuando hablamos de tipo de terremotos, es que hay terremotos que en su origen, en su profundidad, nacen de cierta cosa, etcétera. Y también pueden ver que también dentro de la cordillera existen sismos que son muy superficiales. ¿Ven? Esos puntos blancos, esos serían sismos corticales, ¿ya? De fallas, producto de la compresión, ¿cierto? Está el terremoto de Las Melosas en el 58 de Santiago, ¿cierto?
¿cierto? Así como existió un terremoto cortical en 1958 llamado el terremoto de las Melosas, que se sintió, destruyó gran parte de la infraestructura de agua, por ejemplo, del Cajón del Maipo, hizo evacuar el Teniente, y además generó unos deslizamientos de tierra que bloquearon el paso del agua en un lago, y ese lago se vació rápidamente un par de meses después y quedó toda la evidencia geomorfológica. Entonces Marcelo pregunta si la falla de San Ramón sería cortical. Efectivamente, las fallas están a poca profundidad y un movimiento en esa falla sería provocar un sismo, ¿cierto? Y por lo tanto se esperaría sismos de poca profundidad. Entonces, por eso yo les decía que el terremoto de San Juan era interesante, porque o podía ser muy profundo o podía ser muy somero, pero no podía ser un terremoto tipo interplaca, ¿cierto? Eso es un poco lo interesante. Entonces en Chile existen distintos tipos de terremotos y se pueden clasificar según profundidad, que tiene que ver con su origen también. Los corticales tienen que ver con fallas en superficie. Los intraplaca tienen que ver con, bueno, no se sabe muy bien en todo caso, pero se cree que son debilidades de la placa subductante que por cambios de presión y temperatura, como estamos muy profundos, generan como una falla, o se activa la falla, mejor dicho, porque obviamente pasar por la subducción generó hartas cosas en la placa que está bajando, y las interplacas que tienen que ver con el acoplamiento sísmico propiamente tal, ¿ya? Entonces, en Chile existen distintos tipos de terremotos, ¿ya? Eso como es lo que tiene que quedar claro. Entonces, la falla de San Ramón sería cortical, sí, la falla de Coya también. No hablemos siempre de Santiago, ¿cierto? La falla de Coya, que es la continuación de la falla de San Ramón, la falla del Fierro, que está en San Fernando, ¿cierto? De donde creen que viene la debilidad de las termas del Flaco. Sí, existen bastantes fallas corticales, la nueva falla cortical investigada en Pichilemu también. No es necesario que hablemos de la más famosa cuando tenemos tanta en la propia región, ¿cierto? Entonces, el repaso de las ondas sísmicas, ¿cierto? Las ondas P, las ondas S, la primera llegada, y después las ondas superficiales, que es una mezcla entre las ondas de Love y las ondas de Rayleigh, cuyo movimiento es prógrado y retrógrado, ¿cierto? Y es una mezcla de reflexiones y refracciones, y de hecho las ondas de Love no pueden existir si no hay un semiespacio homogéneo debajo. Tienen ciertas características que escapan al alcance del curso, ¿ya? Entonces, ustedes deben haber visto mecanismos focales y tipos de fallas, ¿cierto? Aprovechando que estábamos hablando de la falla de San Ramón. Existen distintos tipos de fallas, ¿cierto? Las fallas normales, las fallas, ¿cómo se dice en español? Este es el gran problema entre la geofísica y la geología. Tenemos las fallas normales, las fallas inversas y las fallas de cisalle, ¿sí? Así se dice. Transformante. Sí, transformante. Entonces, cada tipo de falla tiene asociado mecanismos focales. Es decir, si nosotros tomamos el plano de falla, que lo vieron en clases con Laura, ¿cierto? Va a haber zonas dentro de este plano que se van a comprimir y otras que se van a distender. Y nosotros lo estamos viendo siempre en planta. Por eso se ven así. Sí, eso debe haber como lo vieron en la clase de hoy o ayer, porque lo vi. ¿Sí? Lo interesante también es que en la realidad las cosas no son tan lindas, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se comportan estos tipos de mecanismos focales en los distintos tipos de terremotos que pueden ocurrir en Chile. ¿Ya? Entonces esto tendría que ver un poquito con la sismotectónica, o cómo la sismicidad es un indicador de cómo está el movimiento de las placas tectónicas o lo que está pasando, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un centro de expansión o un rift oceánico, donde está creándose la placa de Nazca, y nosotros vemos que existen terremotos ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de terremoto simboliza esto? ¿O qué tipo de falla?
normal. Entonces, ¿por qué creen que en un centro de expansión oceánico tenemos sismos tipo normal? Bueno, una falla normal es un bloque que cae con respecto al otro, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos formando material y nos estamos corriendo, cuando se vaya enfriando, lo más probable es que, claro, se vaya cayendo, haya extensión. Después tenemos fallas transformantes, ¿cierto? Que pueden venir en ambas direcciones. Por ejemplo, existen varios tipos de fallas de Guafo, en la zona de Valdivia, el Chile Rich, un punto triple, donde se ven este tipo de cosas en la costa, y existen los tipos, los terremotos de la subducción, que lo vimos que tiene que ver con la compresión, y qué tipo de terremotos hay en general en una zona de subducción. De falla inversa, ¿cierto? Porque en el fondo tengo una fuerza contraria y algo puede levantar el otro, porque una falla inversa es cuando un bloque se levanta con respecto al otro. Es como a la inversa de lo normal, ¿cierto? Lo normal es como que la gravedad haga que las cosas caigan, el inverso como lo contrario. Eso es lo bonito. Así en el fondo se ven límites de placas, se puede interpretar lo que está pasando con las cosas que están debajo, pero en la realidad obviamente las cosas no son tan simples, ¿cierto? No son tan perfectas estas figuritas, ¿cierto? Existen, y por eso les traje la figura de la mano derecha, o sea, en la figura donde está el cursor, ¿cierto? Este es un mecanismo de... Marcelo pregunta si puede existir una falla inversa combinada con una transformante, por supuesto. En el fondo lo que estamos diciendo es que existen, el movimiento ocurrió en una forma, ¿cierto?, tal que se levanta y se mueve, ¿cierto? Perfectamente. Todo, existen combinaciones de esto, ya nada es solo por sí solo, o sea, puede haber cierta componente de inverso en un terremoto tipo cortical, o sea, en un terremoto tipo transformante y viceversa. Existen combinaciones. Y eso hace que en la práctica y en la realidad las pelotitas de playa, como se llaman a los mecanismos focales, no siempre sean como tan fáciles de identificar, que por eso está la figura de la mano de... la otra figura, ¿cierto?, donde tenemos un mecanismo focal que se ve muy extraño, ¿no? ¿No les parece extraño a los que estábamos acostumbrados a ver? Sí, es bastante extraño, ¿cierto? Y este mecanismo focal es el terremoto de Aysén del año 2007. No sé si ustedes sí existían, por favor, sí, sí. No sé si se acuerdan, provocó un tsunami y dejó muertos, ¿cierto? Una remoción en masa bien importante. Y el mecanismo focal es bien raro y al final es porque no fue producido por ningún tipo de falla, ¿ya? Y lo que se cree que fue una intrusión profunda de magma cerca del volcán Hudson, ¿cierto? Y eso es lo que explica que este mecanismo focal, si ustedes ven los mecanismos focales de sismos en Hawái, por ejemplo, cerca del volcán Kilauea, también tienen como que uno no les encuentra mucho sentido de como dónde está el plano de falla. Entonces, traje esto como para decir que, claro, en la teoría siempre va a ser así, pero en la práctica nos podemos encontrar con cosas así. ¿Ya? En el fondo sí existe compresión y descompresión en ciertas zonas, ¿cierto? Obviamente, pero no fue producido por una falla. Entonces lo que ustedes tienen que saber es los mecanismos focales de los terremotos en Chile. Los interplacas son subducción, así que el mecanismo es el mecanismo de falla tipo inversa. Y en los ricos oceánicos estamos en presencia de fallas normales. ¿Sí? Entonces vamos a repasar un poquito con cómo se ve un sismograma, ¿cierto? Porque ahora vamos a ver un poquito mejor el tema de las distintas magnitudes. Nosotros solamente estábamos trabajando con magnitud de momento, vamos a ver que existen otras. Ya. Entonces ahí llega la onda P, la onda S,
Entonces aquí podemos ver la distancia que ocurrió el sismo y después llegan las ondas superficiales, que son un poco lentas, que van por la superficie, por eso se llaman ondas superficiales, pero que causan el mayor daño. ¿Ya? Entonces, estas ondas es energía y mueven el suelo. Y nosotros lo medimos con la aceleración del suelo, la posición del suelo, la velocidad del suelo. ¿Sí? ¿Todas y todos de acuerdo? Cuando venga la charlista del centro sismológico nos puede explicar un poquito mejor cómo lo hacen. Y aquí está la imagen que quería demostrarle. Así como es muy claro ver cómo se va ensanchando la onda P y la onda S en la realidad, ¿cierto? En una pantalla del centro sismológico cuando tengo todas las estaciones correlacionadas y en el mismo tiempo, como que era muy observable. Aquí también quiero que vean efectivamente las diferencias de magnitudes, ¿ya? Por ejemplo, ustedes ven, estos son registros reales, ya no me acuerdo bien, debe ser de algún tipo de secuencia sísmica importante, lo más probable que la de Valparaíso del 2017, y podemos ver como un magnitud 5.4, ¿cierto? Este es donde está el cursor, y el rojo de magnitud 6.8. Entonces, de alguna forma, cuando hablamos de magnitudes, estamos tratando de cuantificar esto, como que cuando decimos un magnitud 4.6 y un magnitud 5.7, hay gran diferencia, ¿cierto? Este sería como el 4.6 y este sería el 5.7. Y es una diferencia observable. ¿Sí? Por eso quería traerles como de nuevo registros reales. Entonces, obviamente, cuando les dije, cuando hablemos de saturación, ¿qué significa saturar? Significa que el sismo fue tan grande, en este caso el sismo rojo a lo mejor fue tan grande, que se salió de los límites del sismograma. ¿Ya? Y eso es lo que pasó con el terremoto del Maule en muchas estaciones en Chile. Fue tan grande que se salía de los límites. Y ahí eso se llama saturar. Es decir, mi instrumento es incapaz de ver qué tan grande fue el terremoto porque iba más allá de las capacidades del instrumento, saturó el instrumento. Y Marcelo pregunta si eso depende del sismómetro. La verdad es que sí, pero los sismómetros que miden en velocidad tienen esa desventaja. Y por eso es que ahora se están instalando acelerómetros que miden la aceleración del suelo y esos nunca saturan, por cómo se comporta la aceleración del suelo. ¿Ya? Entonces, aunque uno tenga el sismómetro más bacán del mundo, eventualmente puede saturar igual. Y por eso es tan importante medir con aceleración también. Entonces, cuando hablamos de diferencia de magnitud, hablamos de esto, de cuantificar estas energías que son claramente distintas cuando yo las veo, ¿cierto? Y son muy distintas y muy diferentes. A pesar de que son sismos pequeños, ¿cierto? Uno diría un sismo 5, 4, 6. Uno dice sismos pequeños, ¿cierto? Pero aquí se puede ver, nuevamente, ver la diferencia en energía, ¿cierto? De los sismos. Entonces, esto ya es un poquito de cómo el centro sismológico, el USGS o el GFZ, ¿cierto? Son capaces de identificar los mecanismos focales, el epicentro, la magnitud, y en el fondo aquí tenemos el famoso terremoto de las Melosas, que en aquel tiempo había súper pocas estaciones sismológicas en el año 58, y en el fondo lo que se hace es generar un modelo matemático que representa ciertas características de su mecanismo focal, de su profundidad, de su epicentro, y tratar de ajustar a la curva observada. ¿Ya? Entonces, una forma de calcular la magnitud, el mecanismo focal y el hipocentro es hacer como una plantilla y ir probando la plantilla que mejor se le parezca y diga como, ah, entonces este terremoto fue parecido a este porque ajustó bastante bien mi plantilla. ¿Sí? Es uno de los métodos que se usan. Entonces, en general no se ocupa mucho la diferencia de onda P con la onda S, ¿cierto?
pero es igual de válida. Y van a comparar este tipo de metodología con la suya. Entonces, nuevamente volvemos a lo que es la magnitud, el cuánto, ¿cierto? Entonces, ya vimos que existen sismos y que se ve claramente que son de distinto tamaño, ¿cierto? En energía también, en liberación de energía, y necesitamos ordenarlos. Sí, esa era la idea de la magnitud. Necesitamos ordenarlos porque, independiente del daño que causaron, ¿cierto? Independiente de que a lo mejor hayan saturado los instrumentos o no, entonces la gracia de la magnitud es eso, que me permite este orden de los sismos, para compararlos también, en términos de su energía, independiente de los efectos. ¿Ya? Y existen muchas formas de ordenarlo o escalas. ¿Ya? Y eso depende mucho del contexto en el que yo estoy. Existen muchas formas de calcularla. Vamos a ver la magnitud local ahora, porque es una de las más usadas después de la magnitud de momento, y tiene que ver con el momento histórico en el que estamos en la sismología, ¿cierto? La primera escala es la magnitud local, ¿cierto? La famosa escala de Richter, en el fondo, es la magnitud local, ¿sí? Nosotros ya sabemos que usamos magnitud de momento. Entonces, aquí tenemos muchos tipos de ordenar los terremotos según su energía, y podemos ver que para sismos pequeños, en general, casi todas se parecen a la magnitud de momento. Aquí estamos comparando magnitud con magnitud de momento, ¿ya? Entonces, obviamente, la pendiente de 45 es la magnitud de momento. Pero podemos ver que llega pasado un terremoto importante donde las escalas saturan. ¿Y qué quiere decir saturación? Que son incapaces de ver o de distinguir la cantidad de energía de dos terremotos, a pesar de que uno sea mayor que el otro, porque básicamente la escala perdió su capacidad de distinguirlo. ¿Ya? Y es por eso que para terremotos grandes se ocupan la magnitud de momento. ¿Ya? Y la magnitud de momento se creó después del terremoto de Valdivia, porque las magnitudes que habían hasta antes del terremoto de Valdivia decían que el terremoto de Valdivia había sido en el orden, no tenía sentido con respecto a la destrucción. Entonces fue tan importante que hizo que todas las escalas fallaran y hubo que crear la magnitud de momento como nueva forma de orden. ¿Ya? ¿Y por qué digo que depende del contexto? Porque si yo estoy viendo sismicidad volcánica, a lo mejor me interesa la magnitud de coda, que tiene que ver con el tiempo de cuánto se demora la señal en aparecer o desaparecer, ¿cierto? Y por eso existen distintas formas de ordenarlo, porque también es contextual. ¿Ya? Entonces, ya, como ya les comentaba, vamos a ver cómo se creó, o en el fondo antes hacíamos un ejercicio de magnitud local, pero creemos que es mejor pasarlo, que fue creada por Richter en 1935 y que en el fondo tiene que ver con que tiene un sismómetro que mide la señal, ¿cierto? Y la compara con la amplitud máxima de un sismo medido que está a 100 kilómetros de distancia epicentral, ¿ya? Entonces, en el fondo, hace como una escala como los decibeles, en el fondo ocupa potencias de 10 para tratar de ordenar los sismos, ¿ya? Y ustedes preguntarán, bueno, ¿cómo se sigue usando la magnitud local si no estamos en 1935 y el instrumento que se ocupaba ya no existe, ¿cierto? Y a través de un procesamiento de señal uno puede pasar su sismómetro último modelo, no sé, JKX, y lo puede pasar a el registro que habría tenido un sismómetro de 1935. Y se puede calcular, y de hecho se ocupa mucho. La segunda magnitud más ocupada por el centro sismológico es la magnitud local, porque para sismos, que se consideran fuentes puntuales, funciona súper bien. ¿Sí? Y así se calcula. El logaritmo en base 10 de la amplitud, y la amplitud se mide peak to peak, menos esta corrección por distancia. Marcelo pregunta, ¿como para magnitudes menores de 5? Sí, para magnitudes menores de 5, si ustedes ven el centro sismológico, cuando tienen 4 o 5 incluso, ponen ML. Y de hecho es la más rápida de calcular también. Porque es cosa de ver el registro y listo. Entonces también es más rápida, que también es una ventaja, ¿o no? Como que, bueno, obviamente en el centro sismológico va a hablar de eso, pero qué importante es tener cosas rápido cuando ocurre un terremoto, ¿no?
Entonces ya pasamos a la magnitud de momento, que incluye este concepto de momento sísmico que está directamente relacionado con la energía. La gracia es que no satura, o sea, nunca va a ser incapaz de diferenciarme entre dos terremotos porque está relacionado con la energía. Considera que los terremotos no son un punto, sino que son un área con un desplazamiento promedio, ¿cierto? Y aquí está la fórmula: cuando tenemos newton metros, estamos en sistemas CGS, DINA por centímetro. Muy importante. Sí, y de hecho existen varias formas de calcularlo. Con la pelotita de playa, con un análisis espectral o con la fórmula, ¿ya? Entonces eso hace que hasta el día de hoy salga un paper que usó GPS, que era área, entonces que dice que el terremoto fue de 5.58, 6 magnitud de momento, por ejemplo, y por eso se siguen cambiando a decimales, ¿ya? Fue creada en 1979, ¿ya? ¿Y por qué les dije? Bueno, que la magnitud de momento tiene mucha relación con la energía de un terremoto. Y aquí nosotros, bueno, lo vimos con los tallarines, ¿cierto? 1 grado tiene que ver con 32 veces más grande, ¿cierto? Y que para comparar los tamaños de los terremotos, netamente tenemos que calcular el M0 y dividirlo. Y, por ejemplo, un magnitud 7 es 177 veces mayor que un magnitud 5.5, o que el terremoto del Valdivia fue 126 veces mayor que el terremoto de Iquique, o que un terremoto de Valdivia equivale a 11 terremotos del Maule. Ya nos permite hacer esas comparaciones. Que es lo que hicimos en la clase pasada y le pedimos en la tarea. Y ahora tenemos el concepto de intensidad. Entonces, la magnitud deberían tenerla clara para su video, ¿cierto? Y la intensidad tiene que ver en cómo lo sentí. ¿Sí? Los famosos shake maps. De hecho, existen muchas apps. El Centro Sismológico está trabajando en una aplicación para intentar hacer estos shake maps en tiempo real con reportes del celular. ¿Y por qué es importante, creen ustedes, saber también el concepto de intensidad? ¿Por qué es importante? Bueno, ahí también lo dice un poco, ¿cierto? ¿Por qué sería importante el cómo lo sentí? Y no me quedo solamente con la magnitud del momento. O la energía que se libera. ¿Por qué creen ustedes? Porque se pueden saber las zonas que son más afectadas y también, como les dije, la magnitud de momento como que es independiente de varios factores, independiente de la profundidad a la que fue, independiente del daño que causó. Entonces, perfectamente, un terremoto de magnitud pequeña pero superficial puede ser más dañino que un terremoto muy profundo de la misma magnitud. Y ahí como que decimos como, oye, pero, entonces, ¿cómo? ¿Podemos ordenarlo por energía? Sí. Pero en la práctica no necesariamente está relacionado con el daño o cómo lo siento. ¿Ya? Entonces necesitamos esta escala cualitativa. ¿Y por qué cualitativa? Porque acá se ve, ¿cierto?, la escala de Mercalli modificada, donde uno dice como un magnitud 4, sentido por la mayoría de las personas, ¿cierto? Se cae algo, no se cae nada, se pierde la comunicación, y eso lo reporta la ONEMI. Se hace cierto grado de capacitación y tiene informantes en todas las regiones, entonces permite calcular un Mercalli, calcular o estimar la intensidad de Mercalli, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces en la zona dañada no tienen que ver ni con el epicentro ni con la magnitud de momento, y ayuda a focalizar entonces los recursos durante una emergencia. O sea, si el terremoto fue, yo creo que lo conversamos en la clase pasada, el terremoto del Maule. ¿Por qué se llama el terremoto del Maule si la ruptura está entre Concepción y Pichilemu? Bueno, porque la zona más afectada fue el Maule. Entonces, en vez de mandar quizás emergencias hacia zonas que no fueron tan dañadas, no necesitan tanto recursos, me permite focalizarlo, ¿cierto? Esto lo vemos cuando vean peligro geológico. Bueno, ¿y de qué depende esta sensación cualitativa de cómo sentí el sismo, cierto? Bueno, depende de algunas características de la fuente, ¿cierto? Ya les dije la profundidad, qué tan cerca estoy del epicentro, la directividad, en el fondo, esta pelotita de playa, si la compresión va directo hacia mí, obviamente a lo mejor me causa más daño que si fuera una dilatación, ¿cierto?
Tiene que ver con el efecto sitio, que es algo que vieron en esta clase hoy día, y con el espectro de respuesta, que tiene que ver con la estructura donde ustedes están. Obviamente es muy distinto sentir un sismo cuando estoy en el piso 17, a estar en el piso 2, ¿cierto? A priori eso me dice ya que los voy a sentir distintos. Eso tiene que ver con la respuesta del edificio, no tiene que ver quizás con algo netamente sismológico. Por ejemplo, aquí tenemos el famoso ejemplo de Ciudad de México, ¿ya? En 1985, igual que en Chile, ocurrió el terremoto de San Antonio. También ocurrió un terremoto en México. Creo que ya lo conversamos. Y estamos aproximadamente los sismos de subducción en México ocurren a 400 kilómetros de Ciudad de México. En Chile ocurren 150, ¿ya? Entonces, o 300, algo más. Entonces, como que ya hay una diferencia, ¿cierto? En distancia. Y podemos ver que la aceleración que alcanzó en suelo, a pesar de que estábamos a 400 kilómetros, fue más alta que casi en todo el recorrido de la onda. Y por lo tanto el suelo aceleró mucho, el suelo alcanzó mucha velocidad y causó mucha destrucción. Por eso no tiene que ver con la fuente, porque la fuente estaba a 400 kilómetros. Y ahí tiene que ver con efecto sitio. Es decir, Ciudad de México era un lago que fue secado, saqueado y secado, y construyeron sobre sedimento lacustre, ¿cierto? ¿Y cómo creen que le va a las estructuras cuando están construidas en sedimento lacustre? Con harta porosidad, ¿cierto? Con líquido entre medio todavía. Les va mal, ¿cierto? Y les va mal porque ese mismo suelo hace que las ondas reboten, ¿cierto? Y se generan muchos efectos. De hecho, espero que, bueno, si ya vieron el video, lamentablemente lo van a ver de nuevo, pero aquí tenemos 3 casas, ¿cierto? Imaginemos que estamos, no sé, en Pichilemu, por decir algo, y ocurre un sismo intraplaca cerca de Rancagua, para que las ondas vengan de ese lugar. Y podemos ver que hay casas en Pichilemu que están sobre roca sólida, otras que están sobre suelo más típico y otros sobre arena, ¿sí? Las que están sobre la costa. Entonces llegan las ondas P y podemos ver que como lo sienten, ¿cierto? Las casas es bastante distinto. Ya podemos ver que se genera más daño con las ondas S, y finalmente cuando llegan las ondas superficiales, que son las más destructivas por el tipo de movimiento, ya podemos ver que la destrucción o la capacidad de destrucción que tienen son mucho mayor cuando tengo un suelo que está con arena muy poroso y saturado, a un suelo vegetal, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como efecto sitio. Donde yo estoy, también afecta en cómo sentí el sismo. De hecho, para el terremoto de 1985 de México, además de efecto sitio, también ocurrió el espectro de respuesta, y existen casas que se cayeron y las que estaban al lado no se cayeron. Es una cosa como muy local. Es impresionante. Había un documental en Netflix, pero ya no sé si existe. Y lo otro era el espectro de respuesta, que como les comentaba, cuando la onda adquiere, o la aceleración del suelo adquiere cierto periodo, que además es un periodo fundamental de la estructura, voy a entrar en resonancia. Y eso va a hacer que las casas se caigan. ¿Sí? Entonces, en Ciudad de México pasó que teníamos pésimo suelo, y además teníamos estructuras que tenían distintos niveles de altura y algunas resonaron y por lo tanto fueron destruidas. Entonces habían barrios que estaban bien. Imagínate que tu casa está bien y la del frente está toda caída, y uno dice como, bueno, ¿por qué? Que tu casa tenía 2 pisos y la del frente tenía 1 piso. Como... Y todo eso influye en la destrucción, en el cómo lo sentí, en el Mercalli, ¿cierto? Y también es algo que tienen que trabajar los ingenieros sísmicos, ¿cierto? Entonces, solamente ya para ir cerrando, por si tienen dudas, en Chile la magnitud de un sismo lo calcula el Centro Sismológico Nacional por ley, ¿ya? Por ley.
Y de hecho, si ustedes ven en páginas internacionales como el USGS o el GFZ, cuando aparece la sigla GUC, quiere decir Geofísica Universidad de Chile, porque el centro sismológico dependía de eso. Entonces, cuando se repartieron siglas mundiales para saber cómo, quién calculaba las cosas, de dónde vino el cálculo, se quedaron con ese código. Y la intensidad, ¿cómo lo sentí? La escala de Mercalli modificada, las reporta directamente la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia. Existe un acuerdo en que un sismo sensible, aunque sea muy pequeño, se le calcula una magnitud. Y cuando el sismo es pequeño, o se hace algún reporte más importante. Ya si ustedes se meten a la página del Centro Sismológico van a ver que son sismos, que hay algunos que son muy pequeños que ni siquiera los deja cliquear. Eso es porque ni siquiera fue necesario generar un informe, pero si fue sensible, que la ONEMI dice fue un sismo sensible, obliga al Centro Sismológico a dar un informe. ¿Ya? Entonces son dos instituciones separadas, con dos escalas distintas, porque tienen que tomar información distinta, ¿cierto? El Centro Sismológico es algo más técnico, la Oficina Nacional de Emergencia tiene que, es más de gestión del peligro. Y bueno, eso sería la presentación, la clase de hoy día. ¿Alguna duda? Entonces se entendió la tarea. Espero que haya quedado un poquito mejor claro el tema de la magnitud y de la intensidad. Vimos un poquito de efecto sitio. Hay muchos términos de esto que los van a ver con más profundidad en peligro. Y en peligro nosotros decimos que no tenemos tiempo de verlo en profundidad, pero va a ser un poquito más que esto. Recuerden que el 8 tenemos fijada la charla del Centro Sismológico para que la vayan agendando, ¿cierto? Y puedan tener alguna pregunta ya más específica hacia cómo funcionan ellos y qué se hace. Sí, estamos coordinando con Laura, pero estamos casi decididos, lo vamos a postear en el foro cuando esté 100% confirmado, pero sería el jueves 8 a las 12. Ahí falta solamente calzar ya, cerrar el trato con la charlista. ¿Alguna duda? Si no, de ahora en adelante las clases van a ser un poquito más cualitativas, pero eso no quiere decir, como ya lo vieron en las preguntas, que pueda ser más fácil, sino que necesitamos un razonamiento lógico para llegar a ciertas conclusiones. ¿Ya? Las cosas no van a ocurrir porque sí, porque estamos en geofísica y las tratamos de explicar. ¿Ya? Así que dejamos hasta acá. Las notas del recuperativo van a estar lo antes posible. Y eso. Así que ya también estamos casi llegando al final del curso, así que nos quedan poquitas clases. Así que ánimo con el fin de semestre, tiene lunes feriado, aprovéchenlo y cuídense, vacúnense. Y eso. Chao, chao.